recibimos a Carlos Raimundi, nuestro columnista de política nacional. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Mucho gusto, como todos los lunes. Un gusto. No tuvimos columnista de deportes para celebrar el 4-0 de Ecuador, aunque mi mujer quería que seamos más indulgentes con Rafael Correa, pero bueno. Pero no jugaba Correa. Claro, las mujeres confunden esas cosas. De suplente. No tiene nada que ver. Las mujeres confunden esas cosas. Pero sí estuvimos en el primer bloque del programa haciendo un análisis así, casi de café, te diría, respecto de esta situación de agresión que sufrieron colegas de la televisión pública, por repetición inclusive, ¿no? Y además increciendo entre la primera y la segunda agresión, y algunas repercusiones y en todo caso alguna reflexión que te pedimos respecto de qué significa desde el punto de vista del clima político en la Argentina eso. Y yo creo que hay que combinar una serie de cosas, ¿no? La agresión a la legislatura de la provincia de Buenos Aires por parte de los dirigentes de algunas entidades rurales, el armado a través de las redes sociales de esas supuestos cacerolazos que la verdad que fueron más una ficción o una pantomima, digamos, de lo que había sido el año 2008. Pongo dentro de esto el clima de veneno permanente, de inyectar veneno permanente del principal medio hegemónico del país, y también pongo los climas que trata de generar Jorge Lanata y el multimedio a través de su programa, ¿no? Porque es muy cínico todo, porque en un tono de supuesta calma, digamos, el problema no es ese, ahí es donde está lo perverso. El problema no es que una persona hable con vehemencia, el problema es cuando tiene el cinismo de hablar con calma y decir las cosas más atroces, ¿no? Como por ejemplo decir que no le tiene respeto a la presidenta, repetir la palabra patético permanentemente, o decirle usted es patética. Claro. Sí, claro, todo ese tipo de cosas, además de una puesta en escena con cámara de por medio. En el momento que rompía para la gente que no lo vio, cortajeó una propaganda de Página 12 de los años 80, como si fuera una especie de novia despechada que corta las fotos o las tira en la hoguera, después de haber sido abandonada, digamos, toda una cosa, una puesta en escena más de una obra de teatro, digamos, un montaje así que realmente una reflexión política, pero crea clima porque habla de desaparecidos, habla de que no se le han respetado los derechos humanos, una cantidad de cosas que llevan el debate político a un lugar extremo, digamos, ¿no? A un lugar muy poco propicio para la reflexión, para el análisis, para el debate, sino mucho más propicio para la agresión. Entonces todo eso va creando este clima, digamos, que estamos viendo, que estamos viviendo de algunos sectores. Yo creo que es muy minoritario, pero indudablemente con una capacidad de influir sobre el estado de ánimo general muy grande, a lo cual se han sumado en las últimas horas algunas cosas que no entendí muy bien sobre la política del dólar. Uh-huh. Hablamos la semana pasada de este tema y yo sigo pensando de una manera muy firme. Yo creo que el gobierno no puede negociar con la ilegalidad. Claro. No, yo no estoy de acuerdo, digamos, en que haya, no sé si los hubo, porque lo que vi del día de hoy, el Banco Central continuó con su política, al contrario, afianzó los controles sobre las cuevas que trafican dólares ilegales. Uh-huh. ¿No? Pero digo, me parece que no se puede negociar con la ilegalidad, salvo que se haya tomado la decisión de tener $2, digamos, ¿no? Uh-huh. Distintos, cosa que yo no creo ni pienso que sea conveniente, pero bueno.
Así que bueno, todo esto enrarece de alguna manera el clima, y creo que de todas estas cosas se sale con políticas claras y con mucha comunicación, Yo creo que aquí la política necesita recuperar esa fuerza pedagógica que tiene, esa fuerza de elaborar mensajes no solamente desde los dirigentes o de los grandes líderes, sino desde todas las formas que permitan traducir el mensaje a la llegada más simple, a las palabras más precisas, más claras, para poder despejar estas dudas y poder señalar que el país sigue por un buen sendero, como yo estoy convencido que está siguiendo, ¿no? Carlos, dos cosas tengo ganas de hablar con usted. Una es una pregunta, la otra es un pensamiento. Cuando yo leía la carta de Lanata, pensaba en Rodolfo Walsh. Creo que es una imagen que a muchos se le hizo, ¿no? Y Rodolfo Walsh y su carta abierta a las juntas militares. Y pensaba que se lo acusa a este gobierno de hegemonista, de dictador, de antiprensa, y sin embargo un señor en televisión le puede decir: usted es patética a la presidenta, a la primera mandataria de un país. Digo, ¿en qué sistema autoritario cabe eso? Y después pensaba que Walsh tenía que andar disfrazado de jubilado para que no lo secuestraran, no lo torturaran y no lo mataran. Finalmente así sucedió, lo secuestraron, lo desaparecieron. Y a Lanata afortunadamente no le va a pasar nada de esto. Tristemente Lanata abandonó por otra parte el camino de Walsh, ¿no? Y la pregunta es si esto tiene que ver con la fecha de la cautelar, de la caída de la cautelar de diciembre, y si esta situación se va a ir incrementando más. Sí, yo creo que hay dos cosas: la cautelar de diciembre y los juicios que se están desarrollando por los crímenes de lesa humanidad con participación de los sectores empresarios. Uh-huh. Yo creo que es la cautelar de diciembre y la declaración de Lidia Papaleo en el juicio en el Tribunal número 1 de La Plata. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Yo creo que se combinan los dos factores: negocios y riesgo de la pérdida de libertad a partir de una sanción jurídica muy severa. Las dos cosas. Lo de Lanata realmente me parece patético él, porque ahí no hay que preguntarse si Lanata fundó Página 12, sino que creo que hay una pregunta más profunda que esa, que es: ¿para qué fundó Página 12? Claro. Y si hoy está haciendo exactamente lo contrario de aquellos que fueron los objetivos y los propósitos y la escala de valores que defendió originalmente ese diario, hasta yo diría que fue muy benévola la presidenta en ignorarlo. Mm-hmm. Muy benévola, porque si lo hubiera tenido que nombrar en términos de la traición a eso que él había fundado. Como creo que luego se demostró cuando volvió a fundar un diario hace pocos años, Crítica de la Argentina, que cayó en el peor de los fracasos, no solamente fracaso periodístico, sino también una defraudación muy grande a los periodistas jóvenes que había convocado con toda ilusión. Pregunto, así que, sí. Termino, ya está. Sí. No, pregunto si detrás de estas reflexiones, de todas estas reflexiones, las tuyas, las de Santiago, y me animo a decir la que va a hacer enseguida Miriam cuando termine de sacar la galletita del paquete, no hay por parte de este sector de la oposición, este sector, el mediático político, en el que está Lanata, no hay una muestra ostensible de debilidad que los lleva a este tipo de histeria simbólica y no tan simbólica, porque el camarógrafo de 678 no recibió símbolos precisamente. Si no hay mucho de debilidad política en este asunto. Puede ser. Yo creo que sí hay debilidad desde el punto de vista de poder salir adelante desde sus intereses por el lado de la legalidad. Pero yo creo que esa debilidad los lleva a perder la razón. Uh-huh. Hay que estar muy alertas, porque yo creo que son
yo creo que son desestabilizadores y golpistas. Entonces, ¿por qué no lo logran? Porque justamente ellos están débiles comparativamente con la fortaleza que tiene el gobierno popular y el pueblo que adhiere, digamos, a este proyecto. Pero si hubieran vivido en otra época, hubieran dado un golpe. Seguramente. Si no lo dan, no es porque no sientan que lo deben dar, sino que porque no pueden. Así que tenemos que seguir estando muy alerta para tener muy altas las resistencias y las defensas a esos intentos. Pienso que los periodistas de Página 12, las periodistas de Página 12, esto lo tienen muy claro, porque creo que la no invitación a un ex compañero de tareas y además el ninguneo, si me permite el término, ha sido realmente una actitud a quien ha prácticamente traicionado los principios de un diario que celebró sus 25 años en un lugar cuasi, digamos, un paradigma de lo que han sido los derechos humanos. Me parece que esto ha sido una respuesta enfática a estar preparados. No sé cómo lo ve usted. Yo creo que fue una decisión política del diario, totalmente soberana, totalmente en su derecho, que nosotros no tenemos por qué calificar. Creo que fue así. Ahora, el problema no es que, digamos, no es que la Nata dejó de estar en el diario, porque muchos periodistas que habían estado en Página 12 y ya no están, estuvieron en la fiesta, y estuvieron convocados. El problema es que lo que él abandonó no fue el asiento donde se sentaba cuando trabajaba, sino los valores que se defendían. Las banderas. Las banderas, claro. Es por eso que fue adrede, como producto de una decisión política, no invitado, no mencionado. Hubiera sido, digamos, nombrar a la Nata, que es un hombre que históricamente despotricó contra el monopolio mediático y hoy está comiendo de ese monopolio mediático, para nada más que para servirle en su crítica y en su oposición feroz al gobierno, lleva a que si él hubiera estado ahí, se hubiera trastocado completamente el sentido de esa celebración de los 25 años. Te vuelvo a un tema que a mí me parece importante porque está tocando fibras de cierto sector de la clase media argentina, que es el tema del dólar y el tema precisamente de estos, a ver cómo llamarle, estos manejos comunicacionales no demasiado claros por parte del gobierno. ¿Cuál es tu opinión sincera y concreta respecto de la estrategia de comunicación ante una situación como esta? Bueno, yo creo que algunos explicaron correctamente que hoy ahorrar en dólares o acumular dólares no rinde más que un plazo fijo o que una compra de bonos o que otros mecanismos de inversión. Si la gente ahorra en dólares no es por lo que le rinde hoy, sino por la memoria histórica, la memoria de desilusiones, de fracasos, de traiciones también, a la fortaleza de nuestra moneda. Entonces, lo que sí creo que habría que explicar hoy claramente es que hoy es diferente porque a diferencia de lo que pasaba en otros momentos, donde por corridas mucho menores que esta caía o un ministro de Economía o un gobierno propiamente dicho, hoy el gobierno tiene control de las variables macroeconómicas. Hoy hay un proceso económico muchísimo más independiente de la volatilidad de los capitales externos. Hay un gobierno que tiene una relación entre la deuda y el Producto Bruto Nacional completamente manejable y muchísimo más chica, infinitamente más chica de lo que fue históricamente. Es decir, que ha acumulado y mantiene acumulado un nivel de reservas en dólares que le permite sostener estas corridas y manejar el mercado mayorista de divisas.
Entonces, todas estas cosas habría que simplificarlas mucho, llevarlas al grado máximo de simplificación o de simpleza para explicárselas a la gente, y además tomar las medidas que correspondan para que no se utilicen dólares para las transacciones que no tienen que ver con el sector externo. Los dólares se sirven, digamos, cuando hay transacciones con el sector externo. Cuando hay transacciones absolutamente ligadas al mercado interno, ya sea de bienes, de servicios, de inmuebles, de lo que fuere, hay que manejarse en la moneda nacional. Escuchaba a uno de mis colegas joven que se sentía un poco abrumado por este ataque a quienes son periodistas K u oficialistas, y notaba ese temor que despierta obviamente la agresión casi con libertad hacia un trabajador, cosa que no era la idea de quienes agredían. No era un trabajador, era un integrante del gobierno. Y en realidad queda la duda de si esto se va a aclarar, habiendo ocurrido en la capital, en la Cava. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? No entiendo muy bien la pregunta. La pregunta es si este ataque a los periodistas se va a aclarar en la justicia por tratarse de, digamos, un espacio de gobierno en el que se dejan pasar muchas cosas, porque esto generaría más temor en nuestros colegas periodistas que tienen que trabajar. Si no se aclara. Claro, si no se aclara, sí, se deja pasar. Sí, bueno, debería aclararse. Ahora, depende en qué justicia caiga, digamos, ¿no? Ahí yo no quiero pasar ningún aviso, pero en el número de la revista Debate, inclusive si ustedes entran en la página de la revista Debate que salió el viernes que pasó, el sábado, sí. Yo escribo justamente una columna de opinión que vincula el fallo de la Corte, que le pone el límite al 7 de diciembre, a la medida cautelar que obliga a Clarín a adecuarse a la ley, que fue del 22 de mayo, y ese mismo 22 de mayo fue ese primer abrazo a la justicia, entre comillas, sí, que hizo la derecha en Capital. Fue la primera agresión a 678. Sí. Sí. Entonces, yo lo que decía ahí es que hay que tener muchísimo cuidado, porque la derecha hizo una marcha en defensa, supuestamente, de la justicia independiente como garantía de la República. Cuando uno los ve actuar, de lo que se trató fue de una marcha para garantizar la justicia cooptada por intereses económicos o por presiones de grupos económicos para garantizar justamente esos mismos intereses. Si cae en un juez que está libre de este tipo de presiones, el caso deberá avanzar hasta donde corresponda. Y si cae en un juez que está cooptado, digamos, por la corporación económica, cual fuere, digamos, seguramente se va a ensuciar todo, se va a dilatar, como están dilatando, escucharlo a Rodríguez Larreta, por ejemplo, acusar a la Cámpora, y hoy eso lo reproduce Clarín. Así que, bueno, es una disputa, digamos. Yo no tengo respuesta para eso, pero lo que sí sé es que no la tengo porque no está toda la justicia independiente, sino que estamos disputando también el espacio de la justicia, ¿no? Carlitos, hasta la semana que viene, un gran abrazo. Bueno, igualmente, un abrazo. Carlos Raimundo.